Lo último del año, ¿ven? Bien. Bien, se lean el capítulo La fábrica de los recuerdos, del mismo libro del primero. Ya intuimos que la motivación, o sea, que los chicos se sientan motivados a aprender, que la atención, porque vieron que en cuando fuimos hablando del proceso de aprendizaje, en casi todos los momentos decíamos, claro, y si presta atención, porque si no, si Taco está la supervivencia en el medio, no va a prestar atención. A ver, yo lo voy a poner me olvidé de poner, no va a prestar atención y así. O sea, ya estábamos viendo que eso lo usamos. Ahí está. Bueno, la atención entonces, la motivación, ¿y qué más dice? ¿Dónde estamos? Acá. La memoria. Y la memoria que ya sabemos qué es. ¿Qué era la memoria al final? La sinapsis. Claro, en realidad está inscrito en la sinapsis. Son varias, forman una red, pero ahí se inscribe la memoria, en esas nuevas sinapsis que se forman. Y se están relacionadas entre sí con cualquier definición de aprendizaje, ¿sí? Porque en realidad, cuando estudian seguro desde la psicología o desde didáctica o lo que sea, siempre hablan de motivación, de atención, de memoria, o sea que en toda la de aprendizaje esas cosas están. Nosotros acá las hablamos desde lo biológico, pero en otras materias también las han nombrado. Bueno, acá vamos a retomar la cuestión de la importancia de la motivación como imprescindible para la atención, necesaria para que la información pase a nuestra memoria. O sea que ahí metimos todo. En realidad, si nosotros no tenemos motivación para prestar atención a eso, nunca va a llegar a la memoria. O sea, lo primero es estar motivados a eso. Que no es una sola. Usamos todos y en distintos momentos para recordar diferentes cosas. Ya hemos nombrado algunos tipos de memoria. Nombramos la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, y nombramos la memoria a largo plazo. ¿La memoria a largo plazo qué era? ¿Cuándo ocurría? La que almacena recuerdos. Bien, entonces esa red de sinapsis, ¿cómo queda? ¿Se salía, se quedaba un poquito tiempo, mucho tiempo? No, quedan porque los guarda por días o por mucho tiempo. Claro, como neurociencias que van a ser viejitas, y en el geriátrico van a recitar todos los tipos de memoria y eso. Bien. Es la que está en el hipocampo, que pasa el hipocampo. El hipocampo es el que decide que claro. Si esa cosa que llegó lo va a dejar eso que se aprendió, esas nuevas sinapsis, van a quedar para siempre o las tiramos. En cambio, la memoria de trabajo también se forman esas sinapsis, porque es memoria, pero ¿cuánto tiempo dura en esa? Muy poco tiempo. Claro, las sinapsis enseguida se salen, y además de ser poco tiempo, esta memoria de trabajo, ahora lo vamos a ver, no puede guardar mucha información. Sí, poquito, dice que hasta 20 cosas más o menos. Es que son ¿qué es lo que usamos para acordarnos de cuando vamos leyendo? Si leímos la casa estaba en la montaña, si leemos montaña y no nos acordamos la casa, no podemos darle sentido a su oración, entonces necesitamos la memoria de trabajo. Bueno, entonces hablamos de eso. Ahora vamos a empezar a hacer el práctico. Dice, describir brevemente con tus palabras cada fase de la actividad de la memoria. Intenta reconocer en algunas fases los filtros que vimos en el ítem anterior. A ver, vamos al texto. Ahí está. Ahí están las fases de la memoria, ¿vieron? Dice, la memoria conecta en el momento presente con aquellos que precedieron, constituyendo así una acción fundamental en el registro de experiencias, en la formación de personalidad, en la cohesión de la propia historia. Por esto, como dijo Borges, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Con eso trabajan en la psicología, con la memoria. Porque además no importa qué pasó realmente, sino importa qué nosotros recordamos. No hace falta que diga que sin memoria no hay aprendizaje, obvio. Esta actividad tiene distintas fases o procesos, una secuencia en la que se distinguen 4 eslabones. Entonces dice, primero,
Codificación. Un estímulo externo toca un receptor sensorial periférico, o sea, un ojo, un oído, o sea, entra un estímulo, y ahí empieza el viaje. Para llegar a destino, el cerebro, esta información es traducida al lenguaje neuronal. Claro, porque ustedes piensan que eso es lo que va a hacer el receptor en realidad. A ver, ¿llegó alguien? Sí. Lo que hace ahí vamos. Lo que hace el cerebro, digamos, lo que hacen los receptores, por ejemplo, el ojo, no lo vimos este año, otros años lo vemos, reciben la energía, el estímulo en un tipo de energía y lo transforma, lo traduce a lenguaje neuronal, que vendría a ser electricidad, energía electroquímica. ¿Se acuerdan de esos iones que entraban cuando vimos impulso nervioso? Sí. ¿Algo se acuerdan? Bueno, en realidad nosotros, digamos, la información va inscripta, está en nuestras neuronas, en forma de energía electroquímica. Por eso cuando te hacen un electroencefalograma, saben qué neuronas están trabajando, porque esas están enviando información eléctrica, o sea, está ahí electricidad ahí, ¿sí? Bien, entonces, las neuronas trabajan con energía electroquímica, como una batería que con sustancias químicas hace electricidad, con energía electroquímica. Y, por ejemplo, cuando vemos la luz es energía lumínica. Entonces, ¿cómo hace esa información para transformarse en energía electroquímica? Lo hace el ojo, ¿sí? Bueno, entonces dice, primero tiene que ser traducida, eso lo van a hacer los receptores. El oído agarra lo que son movimientos, diferencias de presión del aire y los transforma en energía electroquímica. La lengua y la nariz agarran las sustancias químicas y las transforman en energía electroquímica. Entonces, siempre lo que hacen los receptores es eso, son capaces de tomar un tipo de energía y traducirlo en lenguaje neuronal que vendría a ser ese. Dice, luego de un largo pero veloz viaje, la información alcanza el procesador, que vendría a ser ahí ya el encéfalo. Aquí se implican de forma automática operaciones muy variadas que codifican la información recibida, constituyendo el primer paso de la actividad mnémica. Mnémica es de memoria. Siempre que lean esa palabra, tiene que ver con eso. Entonces, y nosotros el otro día cuando hablamos del proceso de aprendizaje, hablamos de una estructura que lo que hacía era tomar esa información que había entrado y darle un sentido y mandarla, por ejemplo, primero a la corteza primaria para que le dé, si es imagen iba al lóbulo occipital, si era auditivo iba al lóbulo temporal. ¿Se acuerdan cuál era la estructura que hacía ayudaba en esa codificación, mandaba las cosas para que fueran codificadas? La supervivencia. No, estructura, una cosa. Ah, bien. Ya voy. El tálamo, no. Pues sí, te ganaste otra jugadora. Sí, el tálamo. El tálamo era ese, ¿se acuerdan que siempre se le dice antena retransmisora? Porque agarra la información y se fija dónde tiene que ir, ¿sí? Y así lo primero que hay que hacer es darle sentido a eso, ¿sí? Si estoy viendo algo, saber qué estoy viendo. Después lo engancho con otras cosas de la memoria y digo, eso es tal cosa y tal, ¿sí? Empiezo a darle más sentido todavía. Entonces, entre el tálamo que va a distribuir y la corteza es donde se va a hacer la codificación de eso que entró, que es lo primero, saber qué miércoles que entró, ¿sí? Después dice consolidación, retención. La información que acaba de obtenerse es modificada y estabilizada, implicando la expresión de genes y la síntesis proteica. Acuérdense que las proteínas, la síntesis, todas esas sustancias químicas eran, por ejemplo, los neurotransmisores que hablamos antes, que eran necesarios para que se produzcan las nuevas sinapsis y para que se produzca la memoria. Entonces, es codificada, es modificada, estabilizada, implicada. Esto sucede solo si se vence la inicial susceptibilidad de ruptura del registro. Memoria de corto plazo aún, muy marcada al inicio. Se consolida mejor un recuerdo cuando el nivel de estrés o de estimulación es óptimo, no así cuando es muy alto o muy bajo. O sea, esa información llega, es codificada,
puede olvidarse enseguida, como cuando te dicen las viejas, entra por un oído y sale por el otro, o pasa a ser una memoria a mediano plazo o mejor a largo plazo, ¿sí? Que queda consolidada. Pero para que eso pase, acuérdense que tenían que esos genes empezar a alargar esas sustancias para que esas sinapsis queden. ¿Se acuerdan de eso algo? Sí. Bueno, igual después miran lo otro, miran esto de vuelta y se van a acordar. Entonces, ¿se acuerdan que también hablábamos esto, que para que eso quede asentado, una de las cosas que hay que tener es que o la estimulación sea óptima, o sea, que sea algo novedoso, ¿sí? Y todas esas cosas que vimos que a uno lo estimulan a poder tratar de recordar eso, o porque hubo una novedad, o porque no sé qué, o porque yo le estoy dando un trabajo que no es ni muy fácil, que mejor ni lo hago porque es una estupidez, o tampoco es muy difícil, que para qué lo voy a hacer si no entiendo un sorongo ni qué tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, como que la cosa media también ayuda, ese estrés óptimo o esa estimulación, que a mí me den ganas de aprender, o porque me causa placer, todas esas cosas que hablamos de que a uno le hacen que la información pase, llegue y que además quede. Bien, después dice almacenamiento, recuerdo, implica los mecanismos y lugares donde se conservan los datos ingresados. Los sitios donde se alojan los recuerdos varían y se complejizan con el tiempo, por lo que un episodio, por ejemplo, está guardado en partes de distintos sectores del cerebro. Cada sector sabe almacenar determinadas características de los recuerdos, trabajando en red a la hora de recuperarlo. O sea, primero tiene que entrar, y le da sentido a, vamos, hasta ahora cómo vamos, ¿sí? Vamos a hacer una recapitulación. Primero lo codificamos, le damos sentido a eso que entró. Después que decidimos que sí hay que darle y que hay cosas que ayudan, vamos a armar la red y que quede retenido. Y lo vamos a almacenar. Vamos a decidir qué neuronas de cada parte del cerebro van a ser las que van a ayudar a recordar eso. Por ejemplo, si recordamos a la abuela, seguramente en un lugar va a estar la imagen, en otro lado va a estar el olor de la abuela, en otro lado va a estar la casa y las cosas que hacían con la abuela, en otro caso, en otro lugar, cosas que han vivido con la abuela, qué sé yo, ¿sí? Hay distintos lugares para una cosa en especial, un recuerdo. Bueno, después recuperación, localización y reconocimiento. Es la restitución de lo almacenado, sea por evocación libre o inducida. Lo que recuerdan son distintas partes de la experiencia sintetizadas. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Se cortó? No, se nos cortó a nosotras. ¿Se nos cortó? Ah, bien, bien, bien. Ahí volvimos. Bien. Entonces, ahora hay que recuperarla, o sea, dejarla en un lugar donde se recupera, porque nos ayudan a recuperarla, dicen, ¿te acordás de tal cosa? O nos preguntan en un examen o algo, o nosotros porque sí lo recordamos. Dice, lo que se recupera son las distintas partes de la experiencia sintetizadas en una representación compleja que toca muchos puntos del sistema. Una imagen con detalles de distintos sentidos precisa de la activación de toda la red. O sea, no es que este recuerdo de mi abuela cocinando milanesa quedó acá, y ahí está todo. No, hay distintos lugares y entre todos arman ese momento de tu abuela con el olor, con la luz, con la imagen, con lo que pasó antes, después cómo te sentías vos, todo eso, pero está en distintos lugares y se arma como una cosa. Cuando se evoca un recuerdo se da un fenómeno de reconsolidación, proceso en el cual se rehace el engrama de la memoria sostenido biológicamente por una nueva síntesis proteica. O sea que parece que cada vez que nosotros recordamos algo, otra vez se activan esas redes neuronales y por lo tanto siempre que hablen de síntesis proteica, acuérdense que generalmente está hablando de los neurotransmisores, y se acuerdan que decíamos que para que se produzca la sinapsis y esa red ande, se producían esos neurotransmisores. Bueno, de eso está hablando en realidad, que cuando uno cada vez que se acuerda de algo, otra vez vuelven a pasar esos neurotransmisores, empiezan a hacer y todo, y vuelve a la red como a activarse. Eso también ayuda, porque cuanto más una red se activa, más esa red queda hecha y no se pierde. Por eso las cosas que nosotros siempre practicamos o siempre estamos viendo,
está mucho más fácil de recuperar y siempre va a estar ahí esa red, ¿sí? De las cosas que ustedes siempre hacen. De las cosas que no hacen nunca, es como que tienen que hacer un esfuerzo para recordarlo. Bien, este aporte de la neurobiología indica una de las bases de la neuroplasticidad y la posibilidad de cambio. Si al evocar antiguas situaciones se generan nuevas asociaciones, nuevas reflexiones en torno a lo vivido, se pueden producir variaciones en el recuerdo mismo. Cambia el valor emocional y la explicación de ese recuerdo. No se ratifica lo guardado, sino se rectifica. Por esto vale pensar que los recuerdos son hackeables. Se pueden modificar variando respecto a la versión original, y muchas veces ni nos enteramos de eso. Es lo que yo le decía, primero uno recuerda de una forma, uno arma la historia, y con el paso del tiempo uno va cada vez que volvemos a armar a pasar la red esa se ayorna, digamos, se hacen nuevas redes que entonces uno recuerda una cosa que en realidad capaz que nunca existió, ¿sí? Un fenómeno más que quiero incluir en esta lista es el olvido, no siempre bien valorado e incluso maltratado. El depósito de la memoria es limitado. A diferencia de Funes el Memorioso de Borges, no podemos recordar cada detalle de todo. Primero, porque no hay lugar, y segundo, porque no es para nada práctico. En el momento en que aprendemos un concepto, por ejemplo, el del auto, podemos generalizar a todo vehículo de 4 ruedas que se traslada por las calles de la ciudad que es un auto. No nos hace falta verificar la tarjeta verde o alguna credencial que nos lo demuestre. Entonces podemos olvidar todos los detalles que no hacen a la cuestión, agilizando y facilitando el funcionamiento del aparato cognitivo y liberando espacio para otras funciones. En circunstancias normales, el olvido es la pérdida de una traza de memoria por el desuso, es lo que yo le decía. Cuando esas redes no se usan, generalmente se desechan porque no anda guardando cosas ahí. Así como vos sacás de tu armario esas viejas ropas que hace tanto no usás, el cerebro limpia o borra de su depósito los recuerdos que hace mucho que no entran en escena. ¿Entendieron algo? Nada. ¿Alguien está ahí? Sí, entendí. A ver, sí, profe. Bueno, ahora seguro que con las preguntas nos vamos a dar cuenta a ver qué pasó. Volvemos a las preguntas. Describir brevemente con tus palabras cada fase de la actividad de la memoria. Intenta reconocer algunas fases de los filtros que vimos en el ítem anterior. Entonces, el primero era codificación. ¿Y ahí quién decíamos que estaba? La parte de la corteza cerebral. Sí, y el tálamo. Y el tálamo. Y tálamo. Como que va a estar en todos lados, pero el tálamo ese es el que ayuda a la codificación. La segunda... La codificación, se recibe el estímulo, la vista lo transporta y lo transforma en energía electroquímica. Todos los receptores hacen lo mismo. Bien. Sí. Bien, y además se le da un sentido a eso, a ese estímulo que entró. Bien. Sí. Ahí es donde ayuda el tálamo, o sea, los receptores traducen el estímulo y el tálamo y las cortezas primarias generalmente, que son las que van a decir qué es, son los que hacen la codificación. Después, ¿cuál venía? La consolidación. ¿O no? A ver, yo veo ya memoria de trabajo. A ver, entró, ahora lo tengo que, sí, porque después lo tengo que recuperar. Yo ya estoy idiota. Consolidación, almacenamiento. El almacenamiento, sí. Profe, pero acá está segundo como en el texto, ¿no? Perdón, consolidación. Sí. Esperen que vengo de otro tema. Consolidación, almacenamiento. Y recuperación. Bien, entonces, en la consolidación, ¿qué pasaba? Ahí se hace la nueva red, ¿sí? Ajá. Claro. Que dice que se modifica y se estabiliza esa nueva información.
Claro, se emiten para que no sea memoria de trabajo, para que pase a ser otro tipo de memoria, que quede ahí, un tiempo aunque sea, que pase, que valga la pena ser recordada, en principio. Claro. ¿Quién tenía que ver con eso? Con decidir si eso valía la pena ser recordado o no. El hipotálamo. No, parecido, empieza igual. No. Está el hipocampo. Hipocampo. No. Hipocampo, sí, no, hipotálamo, dijiste. Claro, hipo en realidad viene de abajo. Era hipo. Está el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, que ni lo nombramos porque en esta cuestión no es tan importante. El hipotálamo se llama así porque está abajo del tálamo. Claro. Y tálamo significa dormitorio. Le vieron cara de dormitorio cuando lo vieron. Y hipocampo es el nombre del caballito de mar, porque cuando lo vi, los tipos para mí fumaban algo o algo cuando le ponían los nombres a las cosas y las veían. Ellos cuando vieron la estructura del hipocampo en el cerebro, dijeron, es un caballito de mar y le pusieron hipocampo. Bien, en la consolidación va a estar el hipocampo. Y en el almacenamiento, que es cuando ya se va a un determinado lugar, se van a almacenar esas cuestiones. ¿Dónde se almacenan? En el hipocampo o el hipotálamo. El hipocampo es el que decide. Entonces en el hipotálamo. No, el hipotálamo en realidad tiene que estar asociado a la parte endocrina, a las hormonas, porque está asociada a la hipófisis. ¿Sí? ¿A la memoria? ¿Dónde queda la memoria? ¿Dónde está guardada? En la sinapsis. Sí, ¿y en qué parte del encéfalo? A ver. Clic. El hipocampo, ¿a dónde mandaba las cosas para que se almacenen? Él decidía, pero ¿a dónde mandaba las cosas? Voy a buscar el agua del mate, a ver, piénsenlo. Bien. En las cosas de ayer. En la corteza de la corteza. La pregunta me la hizo a mí en el final. En la corteza frontal. No, si no están las amígdalas, no. No, porque la amígdala tiene que ver con las emociones. Sí. ¿Y encontraron a dónde lo mandaba el hipocampo? El hipocampo. ¿A dónde decía? Y entonces, si la información que vale la pena, digamos, que sea recordada, que pase a memoria a largo plazo, la pone en ¿dónde? ¿A dónde la manda? ¿Corteza frontal? A la corteza, sí, la frontal y principalmente, pero en realidad va a estar en distintos lugares de la corteza. ¿Sí? La frontal es la principal. Ahí está en realidad los recuerdos, la personalidad, todo eso, por ahí es tan importante. Pero si es de otro tipo, puede mandarlo a otro lugar. O sea que lo manda a los distintos lóbulos. Sería. Claro, sí, principalmente a ese, pero la mayoría sí, porque tiene que ver con nuestros recuerdos, nuestra personalidad, todo va a estar ahí. Y después está la recuperación, que se recupera, o sea, eso queda ahí, pero yo después tengo que volver a recordar, recuperarlo, localizarlo y recordarlo, va a estar en distintas partes de los lóbulos, y ahí lo que habla es que para que uno lo va recuperando, ¿de dónde lo va a recuperar? ¿Dónde estaba eso? ¿En qué partes? En las distintas partes. ¿De qué? ¿De qué parte? De los lóbulos. Claro, sí, lóbulo y corteza es lo mismo, ¿sí? Porque la corteza se divide en lóbulos, es lo mismo, decir cualquiera de las dos cosas. Bien. Bien. Y reconsolidación, que si quieren lo ponemos, es que se vuelve a modificar, o sea, sigue en la corteza, pero ahí la red se modifica. Cada vez que recordamos, lo vamos modificando. Entonces, al final, lo que pasó en realidad, vaya a saber qué era.
Por eso, eso hablábamos la otra vez, cuando alguien... eso tiene más que ver con nuestra propia historia que con lo que aprendemos, porque ahora vamos a ver que como que las cosas que aprendemos en la escuela son un tipo de memoria que no sufren tanto esto. Estas cosas de reconsolidaciones, de modificar la memoria, la tenemos más que nada con cuestiones que tienen que ver con lo emocional, ven que ahí lo nombra, entonces tiene que ver con nuestra propia historia. Por eso estamos con un hermano y recordamos algo que pasamos juntos en la infancia, y el hermano recuerda una cosa y nosotros recordamos otra, porque cada uno hizo su propia reconsolidación del recuerdo, ¿sí? Lo cambió. Bueno, a ver, acá les muestro. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿O lo pongo sin compartir? Dejar de compartir. Sí, ahí puse entonces. ¿Sí? La codificación. Corteza, consolidación hipocampo, almacenamiento corteza, recuperación corteza. O sea, Bien. Consolidación corteza, red neuronal. No, abajo del todo que dice, red neuronal modificada, ¿sí? Porque modificada, cada vez que volvemos a recordar vamos modificando la red. Sí. Generalmente eso, acuérdense que tiene que ver con esa memoria que ahora vamos a ver que se llama episódica, que con las cosas de la escuela casi no pasa. No sé si ustedes vieron un capítulo de Dark. ¿Dark es? No. No, es una serie que habla del futuro y no me acuerdo, que es así como inventando cosas tecnológicas de Netflix. ¿Por qué no me puedo acordar? Black Mirror. ¿No vieron Black Mirror? No. Da impresión algunas cosas. Es como que lleva a un futuro donde la tecnología, o sea, cuestiones tecnológicas llevadas al extremo, de cómo podrían ser el futuro. Entonces hay una en donde a la gente cuando nace le insertan un chip y que todo lo que ve queda grabado. Entonces vos podés ponerte en tu casa y en el televisor después mirar lo que pasó. O sea, no es que no olvidas nada, imposible de olvidar porque lo tenés ahí en la grabación esa, imposible de modificar esto también, o sea, los recuerdos siempre son tal cual porque están como grabados con una cámara, o sea, lo que ve el ojo, eso queda. Y es horrible, o sea, muestra, y hay una chica que los padres no le habían puesto el chip y los otros no entendían, al final la piba estaba mejor, porque hay cosas que hay que mejor olvidar y hay cosas que hay mejor recordarlas de otra forma, ¿sí? Es una defensa nuestra. Bueno, entonces seguimos. Perdón, Sí. ¿El almacenamiento qué habías puesto en el almacenamiento? La corteza, queda almacenada en la corteza, sí, los lóbulos, como le decías vos, me parece que era. Es lo mismo, porque la corteza está dividida en lóbulos. Bueno, vamos a la otra pregunta. En la primera parte del texto se puede encontrar la explicación de la siguiente frase del cuento Mentiras y Moretones de Pablo Bernasconi. Hay dolores que se pelean con la memoria y la empujan hasta que cambie de color. Por eso, ninguna verdad suena tan real como una mentira bien contada. O sea, nuestros recuerdos son mentiras. Dice explicar la frase neurocientíficamente. Es lo que hablábamos recién. ¿Sí? Todos nuestros recuerdos son mentiras, no, ninguno es verdad, porque cada uno, ¿en qué fase generalmente le va cambiando todo y van armando una buena mentira? A medida que lo van... En las fases que vimos recién, ¿cuál sería la fase? La recuperación. Sí, la que está abajo. Sí. Claro, uno va agregando nuevas redes a la red anterior cada vez que la recuerda. Y ahí va armando una nueva, una nueva memoria. No, ese cuento es re lindo, yo todos los años también se los doy, y lo leemos, que habla de que dice que la memoria es como un moretón. Vieron que los moretones uno se lo hace, después se pone negro, después se pone verde, después se pone amarillo, después desaparece, y queda como un dolor así. No, bueno, dice que los recuerdos es lo mismo, uno llega al recuerdo, uno lo va modificando y al final queda cualquier cosa. Bueno, y después otra que también la leímos recién, explicar qué es el olvido y qué tiene que ver con Marie Kondo.
El olvido ya sabemos que es, lo venimos viendo al principio, que cuando uno olvida algo, ¿qué pasa? Se pierde en la memoria. Se pierde la memoria, o sea que se pierden ¿qué? Las redes se desarman. Claro, Las las sinapsis se pierden y las redes, sinapsis. perfecto, se desarman. ¿Y qué tiene que ver con Marie Kondo? Marie Kondo, vieron que es la china esa, japonesa, no sé qué, que te dice que tenés que ordenar y tenés que tirar todo lo que no te sirve, lo que no te gusta, lo que no sé qué, y así vas ordenando. Bien. Algo tiene que ver el olvido. Que sacás la ropa vieja que ya no usás. Claro, entonces solo quedan las cosas que te sirven o por una cuestión emocional o porque te sirven porque las usás. Entonces esos recuerdos quedan, lo que no se va sacando porque hay que hacer lugar, no podemos andar recordando todo. Sí. Claro, da el ejemplo del celular también. Claro. Bueno, y por eso se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de los chicos autistas que habían descubierto que tenían un montón de redes y que les dificultaba olvidar. O sea, que tenían todo ahí. Se nota re bien en los chicos que tienen esos niveles de autismo donde pueden, que pueden hablar, que pueden comunicarse bien, y que generalmente se acuerdan de fechas, de colores, de cosas que uno nunca le prestó atención. Sí, eso es verdad. Bueno, sí. ellos mantienen redes neuronales que los demás todos tiramos porque no usamos, porque sabemos que no tienen sentido. Ellos no. Y en el Bien. caso de que cuando convulsionan, cada convulsión es una pérdida de parte de la neurona. Vos sabés que creo que sí, que se dañan porque quedan como cicatrices en el cerebro. Yo tenía mi sobrina, mi ahijada, tuvo unos episodios así re fuertes y se daban cuenta de todas las convulsiones. De algunas convulsiones ni siquiera ella se daba cuenta, pero sí las veían cuando hacían las resonancias y todo, veían las cicatrices, decían ellos. O sea, deben ser como redes que se han electrocutado. Es como un cortocircuito que tenés en el cerebro. ¿Y vuelven a nacer nuevas o esas ya las perdió y listo? Y en realidad, neuronas, pues, antes se pensaba que nunca más se te moría ninguna. El tema es que ahora se sabe de que nunca más te salían nuevas. Ahora se sabe que sí, que a lo largo de la vida vamos haciendo algunas nuevas, pero no son como cuando las que se forman cuando estamos en la panza, sí, en el embarazo se forman. Sí, claro. Así que sí, pero se forman. Lo que sí hace más el cerebro, más que hacer nuevas neuronas, que hace algunas, es armar redes anexas. O sea, si este camino que había se murieron todas las neuronas, agarro otras neuronas que andan por ahí y hago un nuevo camino con esas otras, ¿entendés? Arma como, suponete que en tal lugar, que eso lo han visto, personas que han tenido lesiones por un accidente o algo, que pierden una parte del encéfalo o se daña una parte del encéfalo, y esas neuronas que tenían que ver con hablar, por ejemplo, ya no están, pero el cerebro agarra otras neuronas de otro lugar y ahí pone la función esa. Es como que se va, como es plástico, va manejándose así. Armar redes en lugares donde antes no había redes. Claro, buscan nuevos canales. Claro, claro, vamos, como que reorganiza todo para que pueda seguir funcionando. Lo que sí es una mentira eso que seguramente han escuchado, de que solo usamos el 10% del cerebro. Es más, había una película que le daban a una chica, no sé, como una droga y que entonces veía, se le iba haciendo, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, que adquiría el 100%, entonces podía mover cosas, no sé. Bueno, es ciencia ficción, está bien, pero no, claro. Bueno, pero está bien, es una película, pero la realidad, eso de que usamos el 10% no. Se usa todo, lo ven cuando hacen las resonancias, que pueden ver dónde está la energía electroquímica esa funcionando, entonces pueden saber qué neuronas están funcionando y sí, se utiliza casi todo, o sea, no todo, pero distintos lugares y no es el 10%. Bueno, seguimos. Completar el siguiente cuadro sobre las memorias. Bien, ya estamos terminando y esta parte es re fácil. Entonces, vamos a ver que hay memoria. Bueno, está la memoria de trabajo,
Sí, Sí, no funciona. Y están, en las memorias a largo plazo hay muchas. sí, Está la declarativa Sí. y la no declarativa o implícita. sí. Y dentro de las declarativas hay dos, la semántica y la episódica. Bueno, Tres. vamos a... No, dos. No, está la semántica, la episódica y la autobiográfica. Y esa no la puse. Ah, no la puse porque esa la han puesto después y no es tan importante, por eso les puse esas dos nada más. Bien. Tipo de información, forma de recuperarla y la estructura que tiene que ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ir mirando entonces. ¿Alguna intentó hacer eso? ¿Alguno? No llegamos. No llegar. Bien, entonces lo vamos a ir mirando directamente del libro. Van a ver que no es difícil. Bien, entonces, primero acá, si miramos así rápido, acá ya tenemos a corto plazo. Pero acá les explica, o no sé si lo dice, corto plazo, inmediato reciente, memoria de trabajo y explícita y de largo plazo. Implícita y implícita. Bien. Corto plazo, dice, es aquella que se almacena y se retiene en un limitado número limitado de unidades de información por unos pocos segundos. Es inmediata, pero yo le decía, por eso es por pocos segundos. Hasta horas. Hasta ahora. En los últimos años, los subtipos han sido devorados por un solo concepto, que es la memoria de trabajo. Claro, antes se hablaba de memoria a corto plazo, memoria funcional, no sé, distinta, ahora es memoria de trabajo. Se trata de un sistema ejecutivo que permite mantener y manejar la información de manera transitoria. Integra a lo largo del periodo de tiempo relativamente corto la información entrante con los recuerdos ya afianzados, movimiento esencial para la planificación y ejecución de procesos complejos. Chino, es lo que estuvimos hablando recién. O sea, se necesita para poder analizar todo lo que va pasando y poder después, por ejemplo, leer, como yo les decía, si leo la casa está en la montaña, si yo cuando llego a montaña me olvidé de la casa de delante, que decía adelante, no puedo leer. O sea, un proceso complejo no lo podría hacer sin la memoria a corto plazo. Si leo un problema para una cuestión de matemática, si no puedo recordar el problema, no voy a poder hacer, voy a estar haciendo una multiplicación y no sé por qué la estoy haciendo, ¿entienden? Todo el tiempo es necesaria la memoria de trabajo. Ahí dice, por ejemplo, cuando se juega las cartas, es la que permite recordar que en la mano pasada había determinado naipe, tejiéndose, o sea, es cuando uno juega las cartas que uno se va previendo qué cartas pueden tener los otros por las cartas que salieron. Esto en breve ya se irá de la memoria porque su capacidad de almacenamiento es limitada. La memoria de trabajo funciona como las indicaciones que recibía el superagente 86. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Dice, la memoria de trabajo permite manipular y almacenar temporariamente la información, llevando información al plano consciente para analizar, razonar, planificar y tomar decisiones. ¿Sí? O sea, es para, el semáforo está en rojo, paso, ¿sí? Y después me olvidé cuánto tiempo estuvo, qué pasó, o sea, igual que las cartas, ese juego de cartas, en el momento nos acordamos, después nos vamos de ahí y ya está. No nos acordamos qué carta tenía cada uno, ¿sí? Bueno, entonces, en la memoria de trabajo, el tipo de información que se maneja es información limitada, porque es poco lo que podemos recordar, y que dura poco además, ¿no? Sí. Forma de recuperación era la otra, ¿no? ¿Cuándo la recupero? Sí. Que es temporaria. Que es para analizar, para tomar decisiones, o sea, la uso para cosas en el momento. ¿Y qué estructura tiene que ver? Creo que lo dice después, así que lo vamos a dejar. En la otra hojita va a decir para qué usa cada memoria. O si no, no sé, después lo vemos. Bien.
Listo. Ahora vamos a la memoria a largo plazo. Es la que almacena recuerdos por días, años, incluso toda la vida. De acuerdo a cómo se almacena, se recupera la información. Puede dividirse en forma explícita o declarativa, implícita y no declarativa. La declarativa, ¿a qué le suena la palabra declarativa? Declaración. A una declaración, algo que se habla. Bien, porque tiene que ver con eso, con la memoria que podemos hablar, ¿sí? Para que se den cuenta. A ver, Verónica, que me cuente ya cómo hace para atarse los cordones. Me sujeto los cordones, me hago un nudo y después un ¿Cómo muelle. qué hilito pasás para un lado, para el otro? ¿Cómo haces? Ya. Claro, haces un lazo, un nudo. Hago un nudo y después pongo la orejita. Pero, ¿cómo haces? ¿Qué agarrás? ¿El hilo izquierdo o el hilo derecho primero? El izquierdo, porque yo soy zurda. A ver si yo qué agarro. ¿Y cómo sabes? Lo sabes por eso, porque sos zurda. Claro. A ver yo cómo. El izquierdo, si no fue el derecho. No, Mm. el derecho. Bueno. Justo agarré la que me recordaba, pero no sabes si lo pasás por abajo o por arriba. Ya que igual ya pasamos mucho tiempo. Pero en realidad tiene que ver con eso. Generalmente las cosas que tienen que ver con movimientos nos cuesta un poco, ¿sí? Decir cuál agarramos, si ponemos el de arriba, el de abajo. O sea, generalmente lo que hacemos es agarrar algo para hacerlo y ahí fijarnos cómo es. No sé si a alguien le tocó alguna vez enseñarle a manejar a otro, un auto. No. ¿Nadie le enseñó a manejar a otro? No Porque sé generalmente cuando uno enseña a manejar, tenés que ponerte a hacer, a ver lo que haces, porque el otro te pregunta y vos no sabés, ya lo tenés tan incorporado que digamos, no lo podés explicar así. Por eso se llama, esta es la declarativa. Cuando uno le dice, ¿te acordás del primer día en el instituto, cuando entraste? Y entonces uno hace memoria y dice, sí, me encontré la primera vez con esto, lo que más le llamó la atención, cada uno recordará algo distinto. Y uno lo puede contar. Pero estas cuestiones de cómo haces para andar en bicicleta y que lo expliques, o otra cosa, ¿cómo haces para secarte? ¿Sí? Díganme, explíquenme cómo hacen para secarse cuando salen de bañarse. Yo para bañarme siempre tengo la misma rutina. Primero me jabono, después me lavo la No, cabeza. cuando te secas. Y bueno, yo primero me seco la cara. ¿Te secas qué? La cara. Ajá. ¿Y después? Me ato el pelo, me vuelvo el pelo. No tengo mucho pelo. ¿Y la toalla dónde quedó? Colgar. Bien. ¿Y no te pones en el cuerpo la toalla nunca? Sí, después. Ajá. Bueno, pero casi todo seguro que lo que les pasó es cuando yo les dije eso, se empezaron a imaginar qué hacían con la toalla. Yo en realidad no me acuerdo todos los pasos que hago. O sea, tengo que ir y agarrar la toalla y ver qué hago, porque en realidad uno primero se seca una parte, siempre hace la misma pavada. Si prestan atención, siempre uno hace la misma pavada y tampoco, en realidad, podría decirlo. O sea, lo que yo les pido es que me explicaran específicamente dónde ponen la toalla, qué se secan primero, qué se secan después, qué sé yo, ¿sí? ¿Qué pierna primero, qué pierna después? Y en realidad uno esa memoria no la puede tanto especificar, o decir cómo hace para andar en bicicleta, o sí, hay un montón de cosas. Esa es la memoria implícita, esa es la no declarativa. A ver quién... Esto no declarativa. A ver, las voy a silenciar a alguien, que hay mucho ruido. Ahí está. Esa es la no de ustedes cuando quieran hablar se sacan. Entonces, la no declarativa, la implícita, es la que no podemos hablar, que nos es difícil contarlo, tenemos que hacer algo para contarlo, porque es difícil de decir así de una. En cambio, la declarativa son todas las memorias que uno es fácil que las diga. ¿Cuándo es la fecha de la independencia de la República Argentina? Y todas me lo podrían decir así nomás, porque esa es declarativa, es fácil de decir.
y es explícita, se ve re bien. Es más, los que tienen hijos, seguro que les ha pasado, que ven a los hijos haciendo ciertos gestos, que uno se aviva que los tiene uno, porque hay gestos que uno ni sabe que hacen, ni que son en realidad memorias, porque siempre haría lo mismo, y después lo ven los pibes que están imitando lo mismo, entonces ahí se da cuenta que uno tiene esa memoria dentro que ni siquiera se había avivado. Bueno, la declarativa no, la explícita siempre se ve, siempre uno la sabe que la tiene, es consciente de que tiene esa memoria y puede recuperarla cuando quiere de forma verbal, no hay problema. Yo para que se acuerden lo de explícito, acuérdense, vieron cuando uno va a ver películas con chicos que dice con escenas de sexo explícito. Cuando es así, a los nenes los saben decir que van a mostrar escenas donde hay relaciones sexuales donde se muestran explícitamente, están ahí a la vista, ¿sí? Bueno, entonces está la memoria declarativa, que es esa, y la otra es la que es difícil de verbalizar, uno tiene que hacer un esfuerzo para verbalizarla, y hay cosas que ni siquiera uno sabe qué hace porque que las tiene en la memoria y están. Bien, la memoria declarativa o explícita, aquella que se recupera de forma deliberada, o sea, uno es consciente y puede decidir recuperarla. Mediante el esfuerzo y la voluntad. Se refiere a hechos del mundo o a hechos personales del pasado. Es muy flexible. Afecta a la asociación de múltiples fragmentos y trozos de información y construye la base del aprendizaje de experiencias. O sea, todo lo que uno le va pasando se guarda en esa memoria, en la que uno, que es explícita, ¿sí? Que uno puede hablarla. Entonces acá hay dos. La semántica, que es el saber cultural compartido. Y después está la episódica, que tiene que ver con hechos precisos y específicos. O sea, y con el tiempo y el espacio. Son los recuerdos de nuestra vida. Profe, Sí. yo en la episódica había puesto, se refiere a los lugares y descripciones de eventos y personas. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí. Sí, es lo mismo, Son, sí. son hechos que ocurren en un determinado, o sea, además tienen un tiempo y un espacio. O sea, uno cuando recuerda eso se acuerda de un tiempo, no exactamente, tal vez, pero sí fue cuando más, me parece, cuando tenía más o menos 5 años, fue tal año, creo, fue hace muchos años, fue hace poco, y fue en tal lugar, cuando fuimos a tal lado, o fue en el instituto, o fue, si uno eso lo ubica, ¿sí? En tiempo y espacio. Y por eso, son hechos específicos, sí, recuerda a las personas y recuerda el espacio, recuerda y todo lo que pasó. Acuérdense que siempre igual es mentira, pero bueno, porque uno la va condimentando. Bueno, contiene entonces, el primero dice, saber cultural es la semántica y la episódica son los hechos. ¿Cuáles les parece que se enseñan en la escuela? La semántica. Claro, esa es la que ustedes van a enseñar y que ustedes van a ayudar a aprender, porque la episódica es la que cada uno tiene en su vida, ¿sí? Entonces, memoria semántica contiene el saber cultural compartido como un banco general de conocimientos conceptuales y fácticos, retiene conocimientos, presenta menor interferencia que la anterior, sí posee capacidad inferencial, es la que sirve para explicar, por ejemplo, qué es la memoria semántica. Claro, lo que mantiene son conceptos, ¿sí? Lo que les tiene que quedar claro es eso, que son los conceptos y cosas, o sea, saber qué es una mesa. Aunque no lo aprendas en la escuela, eso también es memoria semántica. O que, como decía ahí, que es un auto, ¿sí? Esa es la memoria semántica, son los conceptos, lo que veo, lo que escucho, qué es, son todos esos conocimientos que uno tiene y que te permiten vivir y andar. Y eso también, la capacidad inferencial de inferir, esto tiene 4 ruedas y qué sé yo, eso es un auto, infiero que es un auto, ¿sí? Es decir, a eso se refiere con inferencial. Y después está la memoria episódica, que codifica en el tiempo y el espacio los hechos precisos y específicos. No tiene capacidad inferencial porque uno no puede inferir cosas de otras
es el hecho ese que recuerda y listo. Presenta grandes interferencias, ya lo vimos, uno lo va cambiando, y olvido, retiene eventos. Es utilizada para recordar, por ejemplo, experiencias personales. La memoria autobiográfica, claro, yo por eso la saqué, porque en realidad para mí es un tipo de memoria episódica la memoria autobiográfica. ¿Sí? Por eso la saqué de ahí. Así que esa no la vamos a mirar. La memoria no declarativa pero en realidad, si se fijan, dice lo mismo. Dice, ven que es la memoria que guarda y teje nuestro cuento, que escribiremos nuestra más tierna infancia, es lo que nos hace ser quienes somos, las que nos permite la continuidad de las formas inconstantes de las que hablaba Borges. Por esto, siempre que pierda esta memoria, como raramente tantas veces sucede en los culebrones venezolanos, se dejará de ser quien era. Claro, vieron que en las novelas siempre en algún momento la gente pierde la memoria y ya no recuerda quién es. Pero para mí es una memoria episódica, es un tipo de memoria, es la memoria episódica, nosotros somos todo lo que recordamos que nos hace quien somos. Bueno, la memoria no declarativa o implícita es aquella que fluye automáticamente al realizar tareas. Por eso yo les digo, cuando uno se va a bañar, uno no voluntariamente recuerda qué es lo primero que se seca, ya le sale solo. Cuando uno aprende después al principio sí puede ser una memoria casi declarativa, digamos, porque a uno le cuesta cuando aprende a manejar, pero una vez que ya aprendió, ya ni sabés qué miércoles es, como cuando caminás. Cuando ustedes caminan, si yo le digo a ver con qué pie salen, cuánto de largo, uno no puede explicarlo, ¿sí? Porque ya sabe qué músculo tiene que mover, esa memoria está en algún lugar. Lo aprendieron en algún momento y eso quedó ahí, pero es difícil de explicar cómo uno hace. Hay un montón de memorias así. Una estúpida podría ser dónde queda la cadena para tirarla en el inodoro. No sé si les ha pasado alguna vez que fueron a otra casa y se quedan dando manotazos al lugar equivocado hasta que se avivan y después buscan dónde está y tiran. O dónde está el papel higiénico, ¿sí? Como uno ya tiene la memoria de su casa, dónde está, manotea primero para ese lugar sin pensarlo, porque esta memoria es automática, ya no es deliberada, que uno voluntariamente la saca, uno voluntariamente se acuerda cuándo es la de independencia, uno voluntariamente se acuerda cómo la abuela hacía milanesa. Acá aparece todo el tiempo y uno ni sabe que aparece, ¿sí? Porque no es automática. Eso es lo que yo les decía cuando uno ve en los nenitos, en los hijos, que están copiando movimientos o cosas que nosotros hacemos y que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, aquí el conocimiento está estrechamente conectado al estímulo, expresado en una respuesta automática que se ejecuta sin esfuerzo. O sea, ante un estímulo uno siempre hace lo mismo. Uno se sienta al auto y siempre hace lo mismo. Uno termina en el baño y manotea para el mismo lado. Uno, ¿sí? Ante el estímulo aparece directamente la memoria esta. Vamos a poner. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Dice, es una memoria rígida e íntimamente ligada a las condiciones de los estímulos originales, bajo los cuales se produjo el aprendizaje. La memoria implícita aporta una importante cantidad y calidad de datos que en forma inconsciente o involuntaria contribuyen a la calificación de la experiencia, aunque se pierdan por debajo de la alfombra. O sea, es inconsciente. ¿Qué más? Este apartado se destaca la llamada memoria de procedimientos o procedural, la encargada de aprender destrezas, capacidades y hábitos conductuales de utilización automática o inconsciente. Eso es lo que yo les hablaba. Que tiene que ver esto con procedimientos, con cosas que hacemos, o con hábitos, con cosas que hacemos siempre. Gracias a esta podés atarte los cordones de los zapatos sin prestar atención mientras hablas por teléfono. A ver, ahora les muestro. Y hábitos y capacidades. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Bueno. La duda es completar el cuadro.
Ahora yo lo estoy medio completando así con palabras que ahora se los voy a mostrar. Bien. Las memorias de largo plazo son dependientes de la síntesis de proteínas, ya lo tienen recontra claro. ¿Qué miércoles eran las proteínas en realidad? ¿De qué estoy hablando cuando estoy hablando de proteínas? De sustancias. De sustancias que tienen que ver, ¿se acuerdan que solo se hacían cuando la memoria a largo ¿se acuerdan que hablábamos al principio que la experiencia podía modificar el ADN de la célula, entonces se producían estas sustancias especiales que hacían que la sinapsis siguiera estable y no se perdiera. Y eso lo decide el hipocampo. Dice, esta síntesis de moléculas compuestas por cadenas de aminoácidos, su particular distribución en el citoplasma de la neurona es la responsable del guardado de recuerdos. O sea, tienen que aparecer esas sustancias para que esa sinapsis quede. Acá. Calles que llevan al depósito. La memoria es una función compleja que implica un conjunto de habilidades, que no está restringida a un sector del cerebro. Si bien el hipocampo se ganó un lugar de privilegio en los textos de neurociencia, que hace a esta función, de ningún modo podemos adjudicarle a este giro en forma de caballito de mar toda la carga. Su rol es fundamental en lo que hace la memoria a corto plazo y vital para el guardado de nuevos registros. O sea, él decide, y además parece que tiene mucho que ver con la memoria a corto plazo. Entonces lo vamos a poner acá. ¿Dónde estamos? Es vital si este no funciona adecuadamente, se conservan los viejos registros, pero ya no se podrán almacenar los nuevos recuerdos. Ahí ya sabemos que tenía mal la chica de la película esa, ¿se acuerdan? Como si fuera la primera vez. ¿Nunca la vieron? Yo no. ¿No? Que es con Drew Barrymore y otro flaco ahí, que la chica había tenido un accidente y no había podido formar nuevos recuerdos nunca más. No, tenía memoria a corto plazo nada más. Claro, y la de largo plazo era la que había quedado hasta ese momento. ¿Por qué? Porque seguramente se le había dañado el hipocampo, entonces el hipocampo ya no podía hacer esa función, o sea, tenía la de corto plazo, pero ya no podía poner nueva información para que pase a largo plazo, que es su función. O sea, nunca hacía eso, entonces nunca habían recuerdos nuevos a largo plazo. Los únicos que habían eran los viejos que había hecho antes, ¿sí? Bien, ¿dónde estamos? ¿Se conserva la nueva? Otras estructuras involucradas son la corteza cingulada anterior, los lóbulos frontales, esenciales para la memoria declarativa, o sea que acá van a estar los lóbulos frontales. La corteza prefrontal, planificación y memoria activa, y el estriado. Vamos a poner las que vimos, lóbulo frontal y prefrontal. Si no se van a hacer líos. Vamos a poner el frontal nomás, así no se hacen tanto lío, para que sepan que hay una. Dice, pero la lista sigue, pero yo no me detengo porque no creo que sume demasiado. Siempre vale la sugerencia de volcarse a libros específicos para estos detalles más técnicos. El hipocampo y la amígdala, estructura subcortical encargada de integrar las emociones con los patrones de respuesta asociados a esto, comparten proyecciones recíprocas que convergen en áreas de asociación corticales unipolimodales. La carga emocional de la imagen fortalece la fijación del recuerdo. Entonces la amígdala también va a tener que ver en la parte de la fijación, o sea, en la memoria a largo plazo, ¿no? Sí. Su efecto modulador puede explicar bien el hecho de que el ser humano recuerda mejor los eventos emocionales que los neutros. Y acá hay otra pista importante para tener en cuenta en el aula. Se consolida más firmemente una experiencia si se activa en el sistema emocional, almacenándose como recuerdo en lugares de privilegio de la memoria. Por esto evocamos mejor aquellos eventos que han sabido tocar nuestras emociones que los nuestros. Y creo que a ver si había algo más. No, ahí usan como sí.
les voy a agregar acá, que ahí no lo nombra. Bien. Ahora les muestro lo que fui poniendo. ¿Ahí se ve entero? ¿Sí? Entonces está, en la memoria de trabajo, el tipo es limitada y por poco tiempo, ¿sí? Hay pocas cosas podemos recordar. Si quieren pueden poner eso también, que es la que se utiliza para el trabajo, qué sé yo. Es temporaria y la forma de recuperar para analizar cosas, o sea, que en el momento que la necesitamos, tiene que ver con la necesidad, la forma de recuperar. Y la estructura que es más importante es el hipocampo. Después está la memoria a largo plazo, está la declarativa y la no declarativa. En la declarativa, la semántica es el saber cultural, ¿sí? Y es deliberada, o sea, es voluntaria, uno decide recuperarla, esa es la forma. Y las estructuras, vamos a poner el lóbulo frontal y la amígdala. En las dos, en la semántica y en la episódica. Y en la implícita son las capacidades, los procedimientos y los hábitos. Acá la forma de recuperarla es automática, es ante la presencia del estímulo, es involuntaria. Y las estructuras, hay una estructura que nombramos seguramente cuando hicimos el práctico de ver de qué formaba parte de nuestro encéfalo, son los ganglios basales. Tienen mucho que ver con eso porque tiene que ver con los movimientos, con los procedimientos. Ya sabe. Va a haber otras partes también, pero no nos vamos a complicar. ¿Sí? Bueno, igual queda el video, así que después, si no, tranquilos, paran la cosa y copian. Bien. ¿Sí? Bien. Bien, bien. Seguimos. Ya terminamos casi, me parece, ¿no? Sí, nos falta la última, explicar el título del trabajo. La última pregunta del año. ¿Entienden eso? Bien, y ahora lo van a recordar por siempre. Emociónense, así la amígdala ayuda. Bien. Explicar el título del trabajo. Vamos al título. Esto es todo lo que vimos entre ayer y hoy. La letra con luz entra. ¿Por qué dice eso? Y porque entra a través de los sentidos, el estímulo. ¿Y en qué sentido? Si es la letra, ¿por dónde entra la visión? Claro, y en realidad el estímulo visual tiene que ver con la luz. Es energía lumínica. O sea que la letra con luz entra. Muy bien, por los sentidos. Con electricidad se entiende. ¿Por qué estoy nombrando la electricidad? Por la sinapsis. Por las sustancias. No, eso después viene. Con electricidad se entiende. ¿Dónde hay electricidad en el sistema nervioso? En todo lo que hablamos hoy, y ayer, y antes de ayer. No, y ayer. ¿Nombramos a la electricidad? ¿Qué hacían los receptores? Yo les dije hoy. Los receptores le dan sentido. No. Reciben la información. ¿Y qué la hacen? ¿La dejan así? ¿Entra luz y así sigue la luz por adentro? No, la mandan al ¿Cómo mandan luz? ¿Al hipocampo le mandan luz? No, ingresa y el tálamo la dirige hacia el lóbulo que corresponde. A la luz, o sea que adentro tenemos luz. No. Claro. Entonces, ¿qué tenemos adentro del cerebro? ¿Cómo se envía esa información? ¿Cómo viaja? ¿Cómo está codificada? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo va esa información? A través de la energía electroquímica. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Entonces los receptores, lo que hacía el ojo, por ejemplo, va a tomar la luz y la va a transformar en energía electroquímica, va a traducir esa información en energía electroquímica.
Entonces ahí se entiende, porque si no, no entendés nada. Si te entra luz al cerebro, no pasa nada. Tiene que haber electricidad. Así va viajando y vas entendiendo de qué se trata, porque ahí va a pasar al hipocampo, al tálamo, y le va a dar sentido y todo eso, pero todo en forma de energía electroquímica. Así va a ir viajando, así se va a ir pasando la información. Con sustancias se recuerda. ¿Qué tenían que ver las sustancias con el recuerdo? Hoy las nombraron un montón. ¿Cómo se llamaban esas sustancias que las nombraban? Neurotrofina, ¿Y hoy cómo les decían? Que hoy las nombraban bastante. ¿Eran qué? Un tipo de proteína, de moléculas. Ya cuando nos hablas de moléculas nos matás. Bueno, ¿no vieron parte de química en ciencias naturales? Miren que van a tener que enseñarle eso capaz a algún alumno. Bueno, a ver, las moléculas eran las proteínas. ¿Se acuerdan que hoy las nombraban bastante, que decían que se modificaba y que la célula producía ciertas proteínas, sí. que son algunas de esas sustancias que vos decís, que ayudan a que esas sinapsis sigan y no se rompan, que se consoliden? ¿Se acuerdan en la fase que vimos de la memoria? También lo nombraba. Esas son las proteínas, esas son las sustancias que ayudan a que la sinapsis no se deshaga, sino que siga esa red y se recuerde. ¿Sí? Bien, ahí está la primera parte. Ahora, ¿cómo se recuerda para siempre lo que se enseña con amor y humor? O sea, recordar para siempre, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de memoria? A largo plazo. A largo plazo. Y o sea que se formaron esas sustancias especiales para que esa red no se deshaga. ¿Y qué tiene que ver el amor y el humor? Con esto que hablábamos de que se tiene que enseñar que al chico le sea estimulante la actividad para que ¿Y el pueda amor aprender. qué tiene que ver? Con las amígdalas, con la parte límbica. Y porque además se acuerdan que la información pasaba y llega por lo menos al final y todo, y además estuvimos hablando que la amígdala en la memoria a largo plazo tiene mucho que ver para que eso no solo para la motivación, que también, ¿se acuerdan que si no, no pasaba? Que era el filtro afectivo, ¿sí? Que tenía que haber emociones positivas, o sea, con amor va a pasar más, y humor, porque también esto que hablábamos hoy de también la motivación con respecto a la novedad, si nosotros hacemos chistes y qué sé yo, es como algo nuevo y puede uno recordar las cosas. Entonces, y siempre, como ustedes dicen, la amígdala está en el medio, y como vimos recién, en la memoria a largo plazo tiene muchas, o sea, es muy importante, lo que tiene que ver con lo emocional para recordar las cosas. Como acá, que yo les enseñé con tanto amor y humor, que lo van a recordar para siempre, ¿no es cierto? Sí. Digan que sí. Perfecto. Sí. Más me voy a acordar de la cervecita. Claro. Y si no, todo se arregla con una cerveza.